Bien, muy bien, reciban un cordial saludo a todos. Bienvenidos nuevamente a una nueva clase de matemáticas. Hoy día vamos a trabajar, vamos a ver el contenido de la página 70 y 71. Esta contiene lo que es la expresión decimal de los números racionales, entonces vamos siguiendo en nuestro cuaderno. Bien, voy a dar lectura un poquito de esta teoría para entrar en contexto. Dice, la expresión decimal de los números racionales. Nos trae un ejemplo, el cual ya vamos a ver en unos minutos, pero primero quiero mostrarles cuál sería como el mapa conceptual, el árbol de estructuras de este tipo de expresiones. Bien, ya tenemos aquí la clasificación de los números decimales. Los números decimales se subdividen en números decimales exactos y los decimales periódicos. Los exactos, vamos a empezar con este tema, luego veremos los decimales periódicos, los que a su vez se subdividen en decimales periódicos puros y decimales periódicos mixtos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Empezamos con los decimales exactos. Números decimales exactos. El libro nos trae la siguiente definición. Un número decimal exacto es aquel que tiene una cantidad finita de cifras decimales y corresponden a fracciones decimales o a fracciones equivalentes a una fracción decimal. Entonces aquí está la palabra clave: finito. Lo finito es lo contrario a lo infinito. Si infinito es algo que no tiene fin, finito es algo que finaliza, que tiene un tope, que tiene un final. Entonces, esta es la primera característica de los números decimales exactos, que son finitos, que terminan en algún momento dado. Entonces, con ello pasamos al ejemplo número 1, que dice, a partir de las fracciones dadas, se obtienen los decimales exactos, que son, al dividir 1 sobre 10, obtengo como respuesta 0,1, no tiene más décimas, terminan en 0,1. Ustedes pueden coger su calculadora e ir verificando. Por eso esto es un número decimal exacto. Al dividir 15 sobre 100 obtengo 0,045. 2 sobre 5, 0,4. Y la última, 7 sobre 16, 0,4375. Listo. Todos estos números decimales que he obtenido al dividir el numerador para el denominador contienen números decimales exactos. Bien. Observemos que 1 sobre 10 tiene como denominador una potencia de 10, mientras que todo se puede amplificar para obtener las fracciones decimales. Ya. Entonces, tal vez una clave que aquí nos está queriendo indicar el libro es que cuando tenemos en el denominador el 10 o números con números que son potencia de 10, como el 1000, el resultado va a ser un decimal exacto. Y aquí, aunque 5 y 16 no son números potencia de 10, sí puedo convertirles a estos en números potencia de 10. Por ejemplo,
para que aquí yo tenga, para que debajo me quede el número 10, tendría que multiplicar a este por 2 y a este por el mismo número. 2 por 2, 4, 4 décimos. Se convierte en una potencia de 10 el denominador, al igual que acá. Y por lo tanto yo ya podría predecir que esto es un decimal exacto. Podría ya decir que con seguridad que esto es un decimal exacto. Que la respuesta a esto va a ser un decimal exacto. Lo mismo pasa con 7 sobre 16. Que el ejemplo ha multiplicado por 625 tanto al numerador como al denominador para que quede sobre una potencia de 10, queda sobre 10.000. Entonces esto ya nos da una clave. Cuando tengamos en el denominador una potencia de 10, automáticamente yo sabré que se va a tratar de un decimal exacto. Pasamos al siguiente tema. Bien, ahora tenemos los números decimales periódicos, que son lo opuesto a los decimales exactos. Leamos un poco de teoría. Dice: un número decimal periódico es un número racional caracterizado por tener un periodo. Esta es la clave, un periodo. Periodo. ¿Ok? Por tener un periodo. ¿Qué quiere decir? Cifras decimales que se repiten indefinidamente. Se van repitiendo infinitamente. No tienen fin. Este periodo puede constar de una o varias cifras. ¿Ya? Un periodo es un pedacito que se va repitiendo cada cierto tiempo en el hacia el infinito. No tiene fin. Entonces eso es lo que le caracteriza a los decimales periódicos. Vamos a ver tanto el ejemplo 2 como el ejemplo 3. Ejemplo 2. Ejemplo 2 dice: el número racional 13 tercios es equivalente a un decimal en el que la cifra 3 se repite de manera indefinida. Entonces, si es que yo divido 13 para 3, el resultado va a ser 4,33333 hasta el infinito. No me alcanzaría la clase para poner todos. Entonces, esto es un decimal periódico, pero también las matemáticas nos permiten expresar estos números infinitos de la siguiente manera. Cuando tengo esta forma, y obviamente no voy a poder colocar todos los decimales que tiene este número, el libro nos dice que vamos a nombrarlo, a notarlo de la siguiente manera, con la siguiente notación. En vez de colocar 1.000.000 o 100.000 millones de 3, lo único que hago es poner un arco encima de este número. Esto indica que este 3 se va a repetir hasta el infinito. Indica que este es un periodo. ¿Ok? Este es el primer ejemplo. Pasamos al ejemplo. A ver, estábamos en el 2, pasamos al ejemplo 3. Volvemos. Ejemplo 3. Los números decimales, veamos, 0,1314 y el 0,27. Estos ya son decimales, partimos de decimales. Nos dice que estos son periódicos. En el primero se repiten cifras de las cifras 13 y 14 y en el segundo el número 7. Bien. ¿Cómo sé que esto es periódico? Pues si tiene un arco en la parte superior, quiere decir que el periodo de este decimal consta de 1, 2, 3, 4 dígitos. En cambio, el periodo de este decimal de aquí consta de 2 dígitos. Si yo quisiera ponerme a desarrollar esto, tendría que hacer lo siguiente: 13, 14. Nuevamente se repite el periodo: 13, 14, 13, 14, 13, 14. Y así se iría hacia el infinito. ¿Ok?
Para evitar hacer todo esto, simplemente cojo y pongo el arco sobre los dígitos que se van a repetir, sobre los dígitos que forman el periodo, y listo. Lo mismo pasaría acá, 0,27, 27, 27, 27, periodo hasta el infinito. Bien, paso al ejemplo 4. Ya, antes de pasar al 4 vamos a determinar la diferencia entre los puros y los mixtos. Dice, los números decimales periódicos puros son aquellos que presentan el periodo inmediatamente después de la coma. Algo así como lo que vimos en el ejercicio 2 y 3. Después de la coma. Inmediatamente después de la coma, todos esos números que están después de la coma se empiezan a repetir periódicamente uno tras otro. Bien, después de la coma. Esos son los periódicos puros. Los periódicos mixtos. Un periódico mixto, el periodo no aparece inmediatamente después de esta. No aparece después de la coma el periodo. Ok, nos trae aquí dos ejemplos. Tenemos dos ejemplos. El número decimal 4,8, arco, es puro y su periodo es 8. Es decir, este 8 se va a repetir hasta el infinito. Pero ¿por qué decimos que es puro? Porque el número que se va a repetir hacia el infinito aparece inmediatamente después de la coma. Apenas ponemos la coma y ya está el 8. Entonces quiere decir que esto es un decimal periódico puro. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Ahora los mixtos. El 3,4672, en el que el periodo es solo estos tres últimos números. Bien, entonces tenemos este ejemplo de mixto. Dice, es mixto pues su periodo, que es el 672, no el 4, ya que el 4 solo va a aparecer una sola vez y nunca más se va a repetir. En cambio estos tres se seguirán repitiendo. A este número 4 lo llamamos el anteperiodo, que está antes del periodo, el anteperiodo. Ok, ese número, en ese número la cifra decimal 4 que no se repite se denomina anteperiodo. Listo. Y este seguiría siendo el periodo, ¿no? Este sería el que se va a repetir. Entonces los puros son aquellos en donde el periodo aparece inmediatamente después de la coma, y los mixtos, el periodo no aparece inmediatamente después de la coma. Siempre hay uno o varios números antes de que empiece a aparecer el periodo con el cual se va a ir repitiendo. Bien, esa sería la diferencia entre estos dos. Bien, pasamos a la resolución de problemas, página 71. Aquí nos trae el siguiente ejemplo. Dice, para cocinar una torta, María utilizará los ingredientes que se mencionan abajo. ¿Cuál bolsa contiene cada ingrediente? No nos trae el nombre del ingrediente en cada bolsa, sino la medida. Para ello vamos a aplicar esto de los decimales. Tengo 4 bolsas. En cada una de estas bolsas tenemos la siguiente medida, que está expresada en decimales. Observen. Destacar que son decimales exactos, ¿no? Pues no se van hasta el infinito, sino que son finitos, terminan hasta ahí. Bien, nos dicen, ¿qué más datos nos traen? Que tenemos que averiguar cuál es la bolsa de harina. Dice que la bolsa de harina contiene 3/4 de kilogramo. La bolsa de harina, 3/4. Dice que de harina, la bolsa de harina tiene 3/4 de ella. ¿Cómo saber cuál es el de harina si aquí tengo una fracción y aquí tengo un decimal? Pues simplemente hago la división. 3 dividido para 4
Esta operación nos da como resultado 0,75 kilogramos. Por lo tanto, yo deduzco que la bolsa de harina es esta de aquí. Harina. Bien. Ya tengo la primera. La otra me dice la sal. La sal es aquella bolsa que contiene 4 décimos. Hago la división correspondiente y obtengo 4 dividido para 10. El resultado nos da 0,4 kilogramos. Por lo tanto, deduzco que esta de aquí es la sal. Mantequilla. Tengo mantequilla 1/8 de kilogramo. ¿Cuál es? 1 dividido para 8. 0,125 kilogramos. Por lo tanto, la mantequilla es esta bolsa de aquí. Y finalmente el azúcar, que es 1/5 de kilogramo, que serían los 0,2. Listo, de esa manera queda resuelto el ejercicio. Su deber consiste en la página 71, hacer los ejercicios del 2 hasta el 5. Todos los ejercicios de la página 71. Listo, muchísimas gracias, cuídense mucho, un abrazo a todos.